¿Sí? Bueno, eh, una de las cosas importantes que tenemos que tener en consideración y que obviamente está hoy día en boga desde el punto de vista de lo que es eh, también dentro de las reformas tributarias, tiene que ver con las donaciones. Por lo tanto, el motivo de esta charla, digamos, esta primera charla que lo hemos invitado a participar a través de esta vía virtual, ¿no es cierto? Como compañía, nos interesa ponernos en contacto directamente con ustedes como clientes y usuarios en general de todo tipo de trabajo en la realidad de la contabilidad, de la auditoría, de las decisiones incluso gerenciales que se puedan tomar respecto a ciertas materias. El objetivo precisamente de nuestro trabajo es ese, tratar de ir a los temas concretos, prácticos, que ciertamente pueden ir de alguna manera colaborando en el desarrollo y la toma de decisiones, ¿ya? Una vez que yo haga la charla, voy a dar algunos minutos muy precisos para poder tener algún par de preguntas, y evidentemente también voy a quedar a disposición personalmente como especialista, pero además la compañía, para responder cualquier tipo de inquietudes frente a lo que ustedes estimen que sea necesario aclarar respecto a este tema. La idea es que hay muchos otros temas que podemos ir tratando en el futuro, y ese es el objetivo del trabajo que pretendemos hacer con el objeto de colaborar en el trabajo práctico de cada una de las compañías y las empresas en las cuales atendemos, principalmente a nuestros clientes, ¿ya? Las donaciones es un tema que yo diría que está absolutamente ya enraizado en nuestro país con mucho tiempo. Las donaciones son un tema que ciertamente desde el punto de vista tributario, el Servicio de Impuestos Internos de alguna manera ha estado siempre tratando de meter la mano para controlar un poco las donaciones que realizan las entidades empresariales o incluso las personas naturales, porque hay diversos mecanismos y cuerpos normativos que regulan esto. Importante, ¿no es cierto?, tener claro que la donación, como bien lo señala efectivamente nuestro antiguo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de la CPC, Alfredo Moreno, hoy día ministro de la República, él hizo una acotación hace bastante tiempo atrás en el diario El Mercurio, donde hablaba que nosotros como país éramos bastante generosos. Efectivamente, la idea de esto era precisamente porque éramos un país donde realmente la cantidad de donaciones que realizábamos no era menor, ¿ya? Incluso hay una directora del Centro de Filantropía de Inversiones Sociales, el CEFIS de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto?, que nos señaló efectivamente que el Servicio de Impuesto Interno en el año 2015 tenía que había un 80% aproximadamente de empresas que habían contribuido a este tipo de actuaciones de donación. Un 10% son personas naturales, perdón, un 85%, y un 5% eran otro tipo de entidades. ¿Me podría ayudar? Quiero sacar eso de ahí. Gracias. Bajo esa lógica, efectivamente, del total de contribuciones que se ha hecho, y esta entidad de la Universidad Adolfo Ibáñez que acaba de mencionar, hace un comparativo señalando que más o menos los 110 mil millones de pesos que realmente se realizan en donaciones, el 91% fue realizado por grandes empresas de este país, lo cual dista totalmente de lo que ocurre en Estados Unidos, que es un tema muy curioso, porque efectivamente al 2016 en ese país solo el 5% son donadas por empresas, por compañías, siendo un 72% que son personas naturales, que tienen ese espíritu filántropo, digamos, de poder hacer donaciones. Respecto a las principales áreas en las cuales en nuestro país se ha dirigido este tipo de donaciones, van enfocados al tema relacionado con el área social, al área deportiva, área de comunidad local, educación, ciertos emprendimientos, en el área de educación superior, todo lo que tiene que ver con formación en universidades, ¿no es cierto? Temas relacionados con medio ambiente,
apoyo a ciertos proyectos de superación de la pobreza y también relacionados con salud, vivienda y cultura. Obviamente la fuente la saqué precisamente del mismo diario de Mercurio, ¿no es cierto?, que ahí menciono. Según el estudio de la CEFIS, ¿no es cierto?, este Instituto Filantrópico de Estudios que hace de la Universidad de Ushuaia, señala que un 50% del universo de este estudio declararon que estos actos de filantropía, de disponer recursos en beneficio de otras personas o entidades, tienen un afán básicamente de legitimidad social, es decir, para lograr de alguna manera un fortalecimiento de su reputación o buscar atender demandas de la ciudadanía, que claramente un poco la idea de que las empresas pretenden estar cercanas, ¿no es cierto?, a la sociedad o el entorno donde trabajan. Yo creo que ahí tenemos diversas entidades que ustedes muy bien deben conocer, las cuales, lógicamente, algunas están preocupadas del tema de las minorías étnicas en algunas zonas de nuestro país, hay otras que están preocupadas del tema del medio ambiente, precisamente tratando de colaborar de alguna forma para poder o ayudar a las comunidades locales en ese sentido. Hay un 17% de estas compañías que hacen estas donaciones con un enfoque estratégico. O sea, es una forma de alguna manera de poder estar presente en el mercado, tal vez para que se sienta que participan. Tenemos muchas empresas transnacionales que hacen eso y que yo creo que muchos de ustedes tienen conocimiento, ¿ya? Y un 33% precisamente solo lo hace por altruismo, es decir, porque quiere ayudar a las personas sin ningún otro afán de carácter de negocio ni comercial, ¿ya? A modo de contexto general, ¿no es cierto?, debemos mencionar que dentro de estos actos, ¿no es cierto?, que es la filantropía en general, que puede existir en cualquier tipo de organización, en cualquier sociedad y en cualquier país, lógicamente, el hacer un regalo a otra persona, lo que normalmente nosotros llamamos un regalo, es lo que formalmente tenemos que denominar la donación. La donación, precisamente, es acorde a lo que señala la Real Academia Española, es una liberalidad. Alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. O sea, la liberalidad es un acto absolutamente voluntario, sin ningún tipo de presión externo. Es algo que surge internamente del sujeto. Obviamente la RAE también hace una definición de carácter un poquito legal que dice que se hace en la cuantía y en las condiciones que exigen las leyes para que tengan efectos en la vida del donante. Lo importante de esto es que en materia civil, en el caso de nuestro país, el artículo 1386 hace una definición legal, que es muy importante tenerla en claro. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. O sea, si nos damos cuenta, precisamente, la donación, ¿no es cierto?, tiene una serie de elementos que lo caracterizan como un contrato, en rigor, donde participan dos partes. Una parte se llama donante, ¿ya?, y realiza una transferencia gratuita e irrevocable de parte de su patrimonio, ¿ya? O sea, es la persona que hace el regalo, en rigor. Él lo hace de manera gratuita e irrevocable. Importante tener claro este concepto de la gratuidad dentro de la donación, porque la característica es que no hay afán, de alguna manera, de poder generar un acto oneroso. O sea, es absolutamente a título gratuito. Y la característica de la irrevocabilidad, obviamente, también es importante. El donatario es la persona quien se beneficia recibiendo dichos bienes, ¿ya? O sea, es el receptor del regalo. La donación es una especie de un conjunto de actos llamados liberalidades, lógico porque son actos absolutamente voluntarios, no hay ninguna presión, como lo dije anteriormente, y por lo tanto incluye cualquier acto destinado a beneficiar económicamente al tercero sin retribución alguna. Sin embargo, hay que tener claro algo, la donación no solo beneficia económicamente al tercero, sino que tiene elementos específicos que la distinguen claramente de otros tipos de actos que existen en el sistema jurídico. Primero, porque hay una transferencia de dominio. Es súper relevante tener claro que cuando yo dono, yo estoy transfiriendo el dominio de un bien en el cual lógicamente lo entrego a otra persona. Esa persona, en el momento que yo le entrego este bien, yo como donante estoy perdiendo dentro de mi patrimonio un bien que lógicamente estoy entregándole en disposición a otro. Y aquí es relevante tener claro algo. Por ejemplo, la cesión de uso no es una donación, porque simplemente se está haciendo una entrega de carácter temporal
a un sujeto con el objeto de poder, de alguna forma, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de usar algo, pero no estoy entregándole el patrimonio, no estoy entregándole algo que ingresa a su bien patrimonial, sino que simplemente lo que estoy haciendo es darle el derecho a poder usar algún bien o algún beneficio. Por lo tanto, la cesión como tal no podría ser calificada de una transferencia de dominio, ¿ya? El acto debe ser gratuito, es decir, el donante no puede recibir contraprestación alguna por la donación. Eso es muy relevante en el carácter de la donación. El contrato de donación también se hace, se puede hacer, más bien dicho, es una obligación de hacer, ¿no es cierto? Se obliga a hacer una entrega de bienes, necesariamente el donante. O sea, estamos hablando de que yo puedo tener una obligación de entregar bienes materiales o inmateriales, que obviamente entrego a otra persona, es el donatario, ¿ya? Y esto obviamente excluye la entrega de servicios. Es importante tener claro que alguien me podría consultar, oye, ¿es posible que nosotros donemos servicios profesionales? Desafortunadamente, por el concepto tan estricto que tiene el concepto de donación en nuestro sistema, no es posible hacer una donación de servicios profesionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay un bien probablemente tal involucrado y tampoco hay un empobrecimiento efectivo del donante. No sale derechamente de su patrimonio un bien, sino que es simplemente un servicio, tal vez una actividad intelectual que está prestando servicio a favor de una persona, ¿ya? Ahora, hay reglas generales en las donaciones que es importante tener claro. Las donaciones deben aceptarse expresamente. O sea, esto quiere decir, y es muy importante lo que estoy diciendo, porque el donante podría retractarse de donar mientras el donatario no acepte la donación. O sea, tiene que haber una recepción o una expresa aceptación. La donación por acto entre vivos, como otra característica general, es que es irrevocable. Obviamente es irrevocable, pero mientras no existan fundamentos para poder resolver este contrato, que podría ser por el incumplimiento dentro de este mismo acto que se comprometió donante con donatario. O incluso por mutuo acuerdo, podrían señalar que no están de acuerdo en mantener la donación y hacen una resiliación. O derechamente se presenta una nulidad del contrato de donación. También requieren una formalidad especial, y esto sí tiene relevancia dentro del punto del sistema nuestro actual, porque existe la ley 16.271, la ley de donaciones y de herencias, existe lo que se llama el trámite de la insinuación. El trámite de la insinuación, para vuestro conocimiento, es un trámite que se hace judicial ante el Tribunal Civil de la jurisdicción competente del donante, quien tiene que autorizar al donante poder donar. La ley además considera que las remisiones o condonaciones de los créditos son donaciones. Esto tiene importancia en materia contable en la empresa, porque resulta que cuando a mí me donan algo como empresa, yo debo entender que esta remisión o condonación es una perdonación de un gasto o de algo que yo debía pagar una obligación. Por lo tanto, pasa a ser un ingreso contable y tributario. Importante tenerlo claro. Y obviamente la característica sine qua non fundamental de una donación, la gratuidad. Pero el hecho que sea gratis no impide que yo pueda imponerle cargas al donatario. Por ejemplo, te dono el auto, pero solo hasta cuando tú puedas manejarlo, cuando tengas seas mayor de 18 años, para evitar que cometa una imprudencia o un accidente a una persona que todavía no ha entrado a la mayoría de edad. Ahí tenemos un ejemplo de la carga, podría haber otras, ¿ya? Además, hay objetivos que tienen los incentivos de la tributación tributariamente de las donaciones. Teniendo claro que el Estado lo que le interesa es favorecer tributariamente a las donaciones, trata de generar incentivos tributarios, es decir, que la mayoría de los contribuyentes traten de alguna manera de realizar donaciones para poder ciertamente apoyar los fines sociales que ciertamente el Estado también tiene la obligación de cumplir, pero por la escasez de recursos que muchas veces tiene el Estado, no va a ser posible poder contar con ellos, ¿ya? Entonces, lógicamente, en ese caso, se le invita y se le incentiva a los particulares, empresarios, personas, que puedan hacer este tipo de digamos, obras altruistas o realizar derechamente las donaciones. Ciertos elementos fundamentales para que opere. Primero, tiene que existir un impuesto, porque obviamente, en la medida que yo trate de obtener un beneficio tributario, es porque estoy generando ciertamente la posibilidad de que esta donación me sirva para poder aplicarlo respecto a los impuestos. Y es un mecanismo de incentivo, claramente.
Hoy día existen dos impuestos o la vía que podemos evidenciar de cómo se incentiva la donación. Primero, porque podemos aplicar una donación al impuesto a la renta. Y segundo, porque podemos también tener exenciones de la donación a través de la ley 16.271, que es la ley que rige esta materia. Pero además de existir el impuesto, el cual es necesario, debe existir una donación. O sea, físicamente tiene que estar y realmente tiene que haberse concretado. Se debe confirmar que ese acto se llevó a efecto, ¿ya? ¿En qué consiste la rebaja respecto a, o el beneficio de la exención con el incentivo tributario por donar? Primero, respecto al impuesto a la renta, se rebaja la donación como gasto, que muchos de ustedes ya lo conocen y puedo aplicarlo. Hay algunas donaciones que tienen un 50% de gasto y hay otras que tienen un 100% de gasto, ¿ya? Y la otra forma es aplicarlo derechamente como crédito fiscal, es decir, que yo puedo rebajarlo una vez que se ha determinado el impuesto, yo le aplico como crédito, así como existen otros créditos en nuestro sistema, crédito de activos fijos, el crédito por contribución a bienes raíces, etc. Respecto al impuesto a las donaciones, cuando hablamos de la exención, es importante tener claro que la tasa de donación, según la ley vigente, va desde el 1% al 25% según el tramo de la donación. O sea, la gradualidad va asociada a la cuantía de la donación. Entonces, en el caso del artículo 18 de la ley 16.271, señala cuáles son las exenciones que están establecidas para efecto de no aplicarle impuesto a la donación, como son las donaciones que se realizan a la beneficencia pública, a las municipalidades, a las corporaciones o fundaciones de derecho público, que sean costeadas o subsidiadas por el Estado. Aquellas donaciones de poca monta que se han establecido por la costumbre, aquellos que sean por alimentos obligatorios, aquellas que sirvan para la construcción y reparación de templos, aquellas donaciones cuyo fin de bien público y cuya extensión sea decretada por el presidente de la República. Las donaciones también efectuadas a fundaciones o corporaciones de carácter benéfico. Obviamente están en el artículo 5 del decreto de ley 359. Estas situaciones, y qué importante esto, este tipo de donaciones claramente no están sujetas al trámite de insinuación, que es el trámite formal ante el Poder Judicial. ¿Ok? Bueno, una cosa importante, ¿cuáles son las donaciones que pueden acogerse a los beneficios tributarios que establecen las normas? Está dependiendo de cada una de las normas de donaciones. Son muchas los cuerpos normativos, aproximadamente 20 cuerpos normativos que establecen donaciones. Aquí las menciono a manera ejemplar solamente. El caso catástrofe de la ley 18.262, la del 31.7 de la ley de la renta, la de las rentas municipales, que también hay donaciones, las donaciones a universidades de la 18.681, las donaciones con fines culturales de la ley Valdés de la 18.085, la ley 19.247, donaciones con fines educacionales, la ley 19.712, donaciones con fines deportivos, la ley 19.885, donaciones con fines sociales, discapacidad, rehabilitación de drogas y alcohol, la ley 20.241, aporte a investigación y desarrollo tecnológico, la ley 20.444, relacionada con donaciones para la reconstrucción. Cada una de estas donaciones, ciertamente, tiene su propio trámite. Ahora, la ventaja de estar acogida a alguna de estas normas de donación es el hecho de que se liberan del trámite de insinuación. No se tiene que hacer el trámite judicial previo para realizarla, a diferencia de lo que establece la ley de donaciones, la 16.271, porque si no está acogida a esa norma, obviamente está acogida a alguna de estas normas que he señalado y que puedan ir surgiendo otras. Pero las de acá, obviamente, tienen la ventaja de que no tienes el trámite de insinuación dentro del trámite o procedimiento para donar, ¿ya? Obviamente, tener claro también los requisitos, obligaciones y responsabilidades dentro de las donaciones. Primero hay que señalar específicamente quién es el tipo de donante, quién es el tipo de donatario, cuáles son los tipos de gastos a financiar. Además, yo tengo que cumplir con una serie de obligaciones dentro de nuestro sistema legal tributario, como emitir certificados, llevar el registro, informar anualmente al servicio, ¿ya? Y efectivamente un tema muy relevante que tiene que ver con la prohibición de realizar contraprestaciones. No se puede desviar el uso de las donaciones, e incluso se sanciona por normas tributarias. El artículo 97 del Código Tributario lo dice, efectivamente. Un contribuyente no puede desviar o hacer contraprestaciones con aquel que le está donando, como existían antaño, antes que estuviera esta norma en el Código Tributario. Los topes para el beneficio tributario tienen
Dos topes. Un límite global absoluto, que está regulado por el artículo 10 de la ley 19.885, que consiste en un 5% de la renta líquida imponible. Es decir, todas las donaciones deben someterse a este límite global absoluto. Pero además, están obviamente señalados que en el caso de las personas naturales, en un año no pueden superar el 20% de la renta imponible, es decir, 320 IPM, ¿ya? Finalmente, en el caso de los, particularmente en el caso de ciertas normas, se pueden considerar que están reguladas claramente por esto, pero no se consideran en particular estas que están acá. La regla es que todas están reguladas por el límite global, pero hay excepcionalidad como las donaciones por catástrofe, por la reconstrucción y por la norma de investigación y desarrollo, ¿ya? Y también aquellas que están reguladas basadas en el artículo 31.7, el artículo 8 de la 18.985 para fines culturales, y la que tiene que ver con la ley para fines sociales, la 19.885, ¿ya? Ahora, hay límites particulares, o sea, tenemos un límite global que es el 5%, pero cada norma en particular, dentro de sus propias donaciones, se distinguen límites particulares, y que obviamente aquí las voy mostrando, no me voy a tener en ellas, pero son, cada una norma de estas va señalando sus límites en particular, como se pueden dar cuenta, y van con topes anuales en UTM, la mayoría de ellas, ¿ok? La pregunta que me pueden hacer es, ¿cómo voy imputando los límites? Porque obviamente yo puedo tener un límite global y un límite particular. Lo que rige es el límite global. Luego, límites particulares por cada donación pueden ser diversos. Obviamente el contribuyente es el que tiene que decidir cuál de ellas va a aplicar en mayor porcentaje dentro de las normas particulares que rige esa donación que ha realizado, ¿ok? Pero igual tiene que respetar el límite global. Prohibiciones y sanciones, ¿ya? Importante tener claro que los beneficios tributarios antes señalados se otorgan para incentivar donaciones para determinados fines. En caso que no exista realmente una donación o los fondos no se utilicen apropiadamente, se han establecido ciertas prohibiciones. Las contraprestaciones prohibidas que ya las señalé anteriormente. Es decir, el donatario no puede dar contraprestaciones al donante. El que recibe la donación no puede hacerlo, salvo que sea de poco valor. O sea, estamos hablando un 10% del monto de la donación y no mayor a 15 en un año, ¿no es cierto? O que se trate de aporte de investigación y desarrollo, que obviamente interesa tener una vinculación más cercana con aquellos que están donando respecto al donatario que lo está recibiendo en las universidades, ¿ya? ¿Qué es una contraprestación? Importante, es cualquier retribución o beneficio directo o indirecto que la institución donataria le otorgue al donante o a personas relacionadas con motivo de cambio de la donación. Antiguamente era usual que las universidades, por ejemplo, cuando recibían donaciones de computadores, de empresas de computación, normalmente le otorgaban ciertos beneficios de poder realizar cursos de formación o instrucción a su personal. Ahí existía claramente una contraprestación. Esas son las cosas que prohibió la norma tributaria. También hay que tener cuidado, no se puede usar la donación para fondos distintos. Es decir, la donación se ocupa en lo que está señalado por la norma específica por el cual se acogió el donatario y el donante. Por lo tanto, no se puede ocupar en otra cosa, ¿ya? Finalmente, he querido señalar algunos temas relacionados con la reforma tributaria en materia de donaciones. Tener claro que este proyecto que tiene el gobierno actual de Sebastián Piñera está en un trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Revisando el día de ayer, efectivamente, en qué instancia nos encontramos. En este momento la Comisión de Hacienda está recibiendo especialistas en diversas materias, e incluso el día 3 de octubre recibió a organizaciones como la UNAPYME, me faltó la N ahí, UNAPYME, que es una organización de pequeñas y medianas empresas, una empresa de Chile Alimentos, y ha estado recibiendo así diversos académicos y abogados, economistas, que de alguna manera le han ido ilustrando a la Comisión de Hacienda cuáles son las apreciaciones desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de la condición particular, de cómo le afecta a los contribuyentes la reforma tributaria. En particular, dentro de la reforma existe un aspecto que está propuesto como cambio, que es la nueva exención a las donaciones realizadas por personas naturales, con recursos que ya cumplieron su tributación.
y que pueden estar destinadas a cualquier fin hasta por un monto máximo de 500 UTM, y que incluso las podría imputar al impuesto hereditario si se hace a los legitimarios. O sea, existe la posibilidad de poder ampliar el ámbito de la exención en el caso particular de estos contribuyentes, y además en la donación se está pretendiendo, y ojo con esto que es muy relevante, que la donación no esté sujeta al trámite de insinuación, o sea, eliminar este trámite famoso que está por Poder Judicial, lo cual lo hace imposible que mucha gente pueda donar sin tener que acogerse a una norma específica. Por ejemplo, los clubes deportivos. Si no están acogidos a la ley de deporte, claramente si usted dona, no puede donarlo directamente, tiene que hacer un trámite de insinuación, y además lo más probable es que corre el riesgo de tener el gasto rechazado, que es lo lógico. Si usted no está autorizado por ley, el gasto se le rechaza. Además, otro posible cambio que se va a hacer a la norma de donaciones es que el pago del impuesto podría ser pagado en cuotas anuales hasta en un plazo de 3 años, o sea, en 3 cuotas, lo cual es positivo, porque no es tan costoso que tenga que pagar en un solo periodo. Un aspecto que se me quedó fuera y que estimo relevante señalar, y que está en uno de los considerandos que está en la última presentación que hizo la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda, y que está dentro también de los aspectos a revisar, es que eventualmente se podría autorizar donaciones por las empresas que tengan pérdida tributaria. Eso es muy relevante, porque si la empresa tiene pérdida tributaria, la empresa no puede donar, y si dona, es gasto rechazado. Entonces, esto que estoy señalando como último aspecto, que no lo coloqué en este slide, obviamente es relevante para las empresas. Bueno, estimados, he terminado y tratado de ser lo más sucinto con el tema. Creo que pueden haber muchas inquietudes al respecto con lo que implica el tema donaciones. Yo la verdad que me pongo a vuestra disposición para los temas que ustedes estimen pertinentes. Efectivamente, la idea es que ahora habrá unos minutos de algún par de consultas que me quieran hacer. Voy a abrir el micrófono, no sé si me puede ayudar, Brian, por favor. Bueno, he logrado silenciar. Ahora voy a contestar de nuevo la respuesta de don Alfonso. Él me preguntaba que una empresa le había efectuado donaciones en especie. Primero aclararle que las leyes de donación, en algunos casos solamente se efectúan donaciones, se permite efectuar donaciones en dinero, y hay otras que permiten donaciones en dinero y en especies. Por lo tanto, habría que ver bajo qué normas se está rigiendo esta donación. En segundo lugar, el tema relacionado con la cuantificación. Claramente el donante, que es aquel que posee el valor libre de las donaciones, tiene la posibilidad de poder efectuar, lógicamente, una valoración de los fines que está donando. Entonces yo creo que lo pertinente, don Alfonso, es pedirle a esta persona, al donante, al encargado de la donación, que le cuantifique efectivamente, de acuerdo a los valores que tenía registrado, cuáles son los valores asignados que tiene este bien. Y una vez que él entregue esa información, obviamente es lo que usted va a tener como recepción para efectos de su ingreso como donación dentro de su entidad, fundación, empresa, lo que sea en este caso, ¿no es cierto? La lógica es esa, pero yo creo que hay que partir por el tema de la norma que lo está rigiendo en particular, porque cada norma de donación, de las que mencioné, que son bastante, 20 o más hoy día, cada día van aumentando, rigen en forma particular cada uno de los protocolos y procedimientos, cómo se debe hacer una donación, ¿ya? Eso es lo que yo creo que puedo contestar. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Me puede pasar? Bueno, me dice que hay otra pregunta, perdón, pero aquí hay un tema técnico, voy a ir leyendo del otro computador. José, buenos días. Dice, en caso de tener alguna consulta, necesidad de asistencia, de donaciones, hay muchos empresarios que tienen la continuidad de ceder o transferir parte de su negocio a sus hijos. Esto puede marcarse dentro de la normativa, perdón, ¿cómo lo corre? Esto puede marcarse dentro de la normativa, de la normativa sobre herencia, o siempre es un hecho grabado. A ver, yo creo que hay un tema relevante. En el fondo, cuando un empresario pretende decir bienes en vida, hay que
hacerlo de manera bastante cauta, porque efectivamente, si yo tengo bienes que ciertamente tienen un valor relevante dentro de mi estructura patrimonial, cuando yo hago una donación, hoy día, sin hacer ningún tipo de aplicación de la modificación que está en curso, la modificación tributaria, que está tratando de aumentar la exención, que está tratando de, digamos, evitar el trámite de la insinuación, ¿no es cierto? Si yo no estoy acogido a ninguna norma de donaciones, primero tengo un gran problema. No puedo hacer una donación sin el trámite de insinuación. O sea, tengo que concurrir a una autorización judicial para poder hacerlo. Entonces ya me topo con un primer escollo, un primer obstáculo frente al tema. En segundo lugar, el hecho de que yo vaya a hacer una donación a un hijo o a un tercero que me interese dejarle algún bien, claramente significa que yo estoy tratando de entregarle a su patrimonio algo, pero yo tengo que tener claro que hay una ley de donaciones que rige en general. Y esa ley señala que cualquier entrega a título gratuito que realizo a una persona está calificada como donación. Y por lo tanto voy a pagar el impuesto que va desde el 1 al 25% de acuerdo a la ley 16.271. Por lo tanto, ojo, yo creo que habría que validar que otras posibilidades se pueden hacer. Obviamente, voy a ser súper claro en esto también, porque hoy día existe lo que se llama la norma antiilusión, que está establecida en el Código Tributario y que muchos de ustedes ya la conocen, y que incluso es más, se va a fortalecer con el tema relacionado con el asunto de la modificación que está en este momento en el Congreso. Pero claramente hay que hacer con mucha cautela la decisión. Hay una última pregunta de L. Figueroa que me dice, si una empresa quiere hacer una donación a un club deportivo, ¿qué requisito debe cumplir el club para que la donación sea válida desde el punto de vista tributario? Lo dije adelante, lo dije en un ejemplo, a lo mejor no se escuchó. O sea, yo creo que el club deportivo debiera estar acogido a la ley 19.712, tiene que hacerlo, porque es la única manera en la cual la empresa no va a tener como gasto rechazado la donación. Por lo tanto, habría que pedirle a esta entidad deportiva que se asocie a estas ligas y a estas federaciones de club deportivo que están asociadas a la ANEF, y la ANEF también está asociada al tema de las normas del deporte, porque se financian a través de esa vía. Es lo que yo puedo señalar. Bueno, finalmente, perdón que no puedo hacer esto, hizo algo raro. Perdón, pero ahora ya tengo que terminar en razón del tiempo, ya me pasé más de lo previsto. Cualquier duda o inquietud ustedes me la pueden hacer derechamente o a través de cualquiera de los gerentes de nuestra firma o de nuestros socios, que obviamente vamos a estar disponibles. En todo caso, les dejo la invitación para lo que viene. Esto va a ser algo recurrente. Nuestra intención es hacer charlas de manera recurrente cada 15 días. La próxima charla va a estar a cargo del señor Luis Landa, nuestro managing partner. Él se va a referir fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con las materias comerciales, civiles y tributarias y de control de gestión que podrían tener el no aplicar las normas contables de FRS en las empresas. Yo creo que va a ser una charla bastante interesante y los invito a estar atentos a la invitación que les va a llegar a través del correo electrónico. Les agradezco, por lo menos con esta presentación, haber ayudado en algo, de tener conocimiento en ciertos temas de actualidad nacional. La donación en este momento está haciendo parte también de la discusión de la actual reforma tributaria. Que tengan muy buen día y muy buen resto de semana.